A veces parece que el mundo se está volviendo loco más a prisa de lo que quisiéramos. Los que no están locos son los investigadores de la policía científica en Galicia, los forenses, que durante muchos años, casi 20, han intentado poner fin al misterio que ahora quiero presentarles. De verdad, hay que decir que las imágenes obtenidas de la información y documentación de expedientes oficiales puede herir la sensibilidad de los telespectadores de Cuarto Milenio, y el que avisa no es traidor. Vamos a ver imágenes muy fuertes, muy duras, pero reales, de una realidad que sigue siendo el mayor expediente X de la policía científica en Galicia, el caminante sin nombre. Fallecido por atropello el 24 de agosto del 97 en el kilómetro 16 de la Nacional 2. Cadáver aparecido el 4 de abril del año 98 en el dique de Levante del puerto de Málaga. Cuerpo encontrado en la vía férrea de las Navas del Marqués en Ávila, 18 de marzo del 99, sin documentación y con huellas dactilares no registradas. Son tan solo 3 casos de una realidad que existe y que no es una película. Podríamos llamarles los sin nombre. Personas cuyas huellas no corresponden con la de ningún ciudadano, personas que no tienen ningún tipo de identidad con la que puedan ser registradas, personas que nadie reclama durante años, cuerpos, individuos, cadáveres que a veces pasan largo tiempo en gigantescos congeladores, esperando que alguien se acuerde de ellos, los sin nombre. Yo les invito a que conozcan el caso más sobrecogedor, más extraño de los ocurridos en nuestro país, un caso que llegó a interesar a la propia Interpol, un caso que empieza una noche llena de brumas, con un tren rompiendo la oscuridad y de repente en una curva, como una sorpresa macabra, un extraño individuo, el caminante de Boisaca. 5 de mayo de 1988. Los maquinistas Aira y Castro pusieron en marcha el expreso Rías Altas con la misma rutina de tantas otras noches. Tras abandonar la estación de Santiago de Compostela cerca de las 11 y al llegar a la curva cercana al puente de Paredes, vieron cómo una silueta surgía de la nada, recortándose entre la bruma. Parecía vagar con los brazos en cruz, justo por mitad de los raíles, como efectuando un extraño juego en mitad de la oscuridad. Los 2 conductores de Renfe pulsaron una y otra vez los dispositivos de luz y sonido, pero aquel individuo, sonriendo, no se movió un solo centímetro. El atropello fue inevitable. Detuvieron el ferrocarril unos metros más adelante y descendieron a tierra con el corazón en un puño. En aquella negrura iluminada tenuamente por una pequeña linterna, lograron hallar el cuerpo inerte y mutilado de lo que parecía una persona joven. José Aira telefoneó muy nervioso al jefe de línea, Luis Vázquez, con el fin de que informase a las fuerzas de orden público. Minutos más tarde, la policía se personaba en el apartado lugar para levantar atestado. Mientras tanto, los 2 maquinistas permanecían a un lado, aterrorizados y sin despegar la vista del extraño caminante. Así comenzaba un auténtico expediente X, que ya lleva 15 años sin resolver. Mediana estatura, raza blanca, complexión normal, pelo negro corto y liso, ojos castaños. Vestía ropa de marca, concretamente una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Nosotros cuando localizamos el cadáver, el cuerpo pues estaba amputado y tenía pues múltiples mutilaciones y traumatismos y lógicamente estaba francamente muy deformado. Efectivamente, una de las cosas que más nos llamó la atención fue la deformidad de las orejas, especialmente en el lóbulo derecho, que lo tenía
deformado y digamos que bastante avanzado hacia adelante. En los bolsillos del vaquero portaba 3 billetes de 5.000 pesetas cuidadosamente doblados, uno de 1.000 y 2 monedas de 5 pesetas. No parecía ser ningún vagabundo o mendigo. Me parece poco probable que se trate de una persona, como digo, de un individuo marginal. Los empleados del anatómico forense trasladaron los restos del enigmático adolescente hasta la mesa de autopsias para realizar las correspondientes pruebas de identificación. A primera vista ya había algo obvio. A pesar de las graves lesiones que mostraba el cuerpo tras el brutal impacto, su morfología no era normal. El cadáver tenía sus rasgos físicos muy deteriorados por los traumatismos faciales recibidos. El estudio odontológico se hace también, que es otra de las alternativas, se hace especialmente también complicado. Los interrogantes comenzaron a aflorar días después. Las huellas dactilares de aquel individuo no concordaban con ninguna de las registradas en la base de datos. En el protocolo de actuación en este tipo de casos, la primera cosa que se hace pues es una inspección ocular y seguidamente pues se hace una recordeseña. Esto quiere decir que se toman las huellas dactilares y luego después se comparan con todas las que tenemos aquí para poder identificar. En este caso concreto pues no encontramos, digamos, que huellas de referencia y esa es la razón por la que hasta el momento no ha podido ser identificado. Ni tan siquiera en los archivos sobre desaparecidos se encontró ningún rastro. Parecía alguien surgido de la nada. Alguien que quizá no conociese el peligro que entrañaba un tren a toda velocidad. Este caso se trabajó muy ampliamente porque con la necroreseña que nosotros obtuvimos la comparamos con todas las personas desaparecidas de descripción similar. Y no fuimos capaces de identificarlo. El círculo se fue estrechando y las fuerzas del orden público se vieron obligadas a solicitar ayuda excepcional a ficheros internacionales como la Interpol. Pero allí tampoco había nada. Hemos colaborado pues, a nivel nacional pues, con todas las comisarías de toda España. A todo esto recuerdo que se nos enviaron huellas de Ceuta, de Tenerife, de Cesures y a través de Interpol pues, con las personas desaparecidas del norte de Portugal e incluso de Francia. Aquel sujeto no existía oficialmente. La Policía Científica de Santiago, en una gran labor, rastreó cada palmo de terreno, cada casa y cada institución de acogida con los mismos resultados desalentadores. Y lo más extraño estaba aún por llegar. Nadie lo conocía, nadie lo reclamó y al parecer nadie le había visto llegar hasta el solitario puente de Paredes. Sencillamente, nada se sabía de aquel cuerpo que esperaba una respuesta, encerrado en un oscuro frigorífico de la morgue. Altura 1,65, lee del informe policial que se hizo en su día, extremidades normales, pelo moreno, ojos marrones, piel ligeramente morena, rostro ancho con nariz chata y labios finos, cejas rectas, dentadura completa con algunas piezas extrañamente afiladas, orejas rotadas completamente hacia adelante y sin pliegues en el pabellón externo. Nos acompaña el doctor forense y psiquiatra José Cabrera. José, bienvenido. Hola. Por cierto, un caso de esos que, no sé, son extraños, siguen sin resolver. Por cierto, hemos visto una recreación realizada por nuestros compañeros. ¿Es normal, en caso de que esto sea un suicidio, como quizá sea lo más lógico pensar, que el suicida se comporte así, que camine por la vía tranquilamente por mitad de los raíles? Yo tenía entendido que los suicidas se arrojaban o intentaban frenar el instinto de conservación, ¿no? Esto, para los médicos en general, casi no hay misterio, somos demasiado realistas, pero esto sí que es un misterio. Desde luego, para mí no es un suicidio. ¿Ah? Para mí lo que es un chaval que no sabe que ese tren le va a matar. ¿Y cómo un chaval pleno siglo XX no puede saber que un tren entraña peligros? La hipótesis que más me bulle en la cabeza en este momento es que este chaval ha estado sin contacto con la civilización en una casa escondido por alguien. Y en Galicia esto ocurre. Interesantísimo. Hay que decir también, a este apunte, como siempre, poniendo el dedo en la llaga del doctor José Cabrera, que la Policía Científica de Santiago ha hecho una labor encomiable
y que son una de las policías que más casos precisamente de niños enclaustrados, vamos a llamarlo así, una realidad terrible, han resuelto. Este sigue desafiándonos. Cubrió esta historia nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Bienvenido, compañero. Hola, buenas noches, Iker. Una historia que tampoco olvidas, ¿eh? Una historia que tiene mucho más misterio del que hemos visto en esta primera parte. Hombre, ya es la segunda vez que voy a Santiago de Compostela a investigar este caso y la verdad que la historia del niño es realmente extraña. ¿Niño o joven? Porque no sabemos tampoco... Sí, efectivamente, es de una edad indeterminada. La historia es el único elemento quizás que hay, aparte del atropello en sí, que puede dar alguna pista, son unos círculos concéntricos que el chaval dejó justo al lado de la vía del tren. Supuestamente hay algunos psiquiatras que dijeron que esto podía hacer para ejercicios de coordinación motriz siempre que el niño hubiera estado en algún psiquiátrico, pero es que el niño jamás estuvo en ningún psiquiátrico de Galicia y posiblemente de Europa. ¿Me quieres decir, Juanje, quizá lo dejamos para la segunda parte, que ese niño dejó una especie de símbolos, de códigos, de claves en el lugar donde fue atropellado o se dejó atropellar? Efectivamente, dejó unos círculos concéntricos hechos con piedras, que luego veremos las fotos, que son el único elemento simbólico que hoy podemos analizar sobre qué movió a ese niño para que se suicidara ahí o para que el tren le cogiera ahí. Creo que tú tienes una hipótesis que solo me la desvelas así entre tinieblas, que es que puede ser una especie de invocación también. Yo lo que voy a comentar es qué significan los círculos y los círculos concéntricos en todas las antiguas culturas y en cualquier ritual de alta magia que se haga a día de hoy en cualquier lugar del mundo. Y dejando la magia y pasando a la medicina pura y dura de la ciencia forense, doctor, me gustaría preguntarle, ¿hay muchos cadáveres sin identificar en nuestro país, de estos que al final no sabemos quiénes son, tienen que enterrarse en fosas comunes, sus huellas no coinciden con nada? ¿Esto es más o menos habitual? No es habitual, pero no es infrecuente. Y la policía de todos los lugares de España sabe que a veces aparece alguien que ha muerto, pues que no tiene familia. Bueno, no digo nada ya en la costa del sur de España, donde todos los emigrantes que pasan el estrecho al final no se sabe quiénes son, pero bueno, es otra historia. No es muy regular, pero sí a veces ocurre. Algunas piezas dentales afiladas, las orejas completamente lisas y rotadas hacia adelante. Sin embargo, bien peinado, casi la manicura hecha. Y hay un dato que no se incorporaba en el archivo policial, pero la circuncisión practicada. No parece un vagabundo. Estos datos, doctor, ¿le dicen algo a primera vista? ¿Dientes de esa manera, orejas así? ¿Puede corresponder con alguna deficiencia mental profunda? Eso es lo que cualquier médico que viera la foto y viera la autopsia pensaría. Tenemos orejas que están implantadas muy por debajo de las cejas, esto no es normal. Tenemos labio asimétrico, tenemos epicanto. El epicanto es un poquito del párpado, el párpado no tan abierto como los ojos normales. Tenemos la implantación del pelo muy baja. Entonces tenemos una serie de signos, las orejas implantadas así y después sin pliegues. Todo esto da la sensación de que es un retraso mental congénito. Lo que no sabemos si es genético o bien los dientes afilados son muy típicos de aquellos niños que han nacido de una madre que tenía sífilis, por ejemplo. Esos dientes así afilados, o alguien los ha afilado, o este hijo nació de alguien que tenía una enfermedad tan infecciosa como esa. En fin, son cosas médicas que como médicos tenemos que exponer aquí. Y cosas que impresionan. ¿Quieren conocer algo más del caminante sin nombre? ¿Por qué es un reto para la policía? ¿Qué símbolos? ¿Qué significan? ¿Se pueden leer? ¿Dónde está enterrado? ¿Hasta dónde llegaron las investigaciones? Continuamos en busca de este extraño individuo. Han pasado 15 largos años de pesquisas y el llamado caso Boisaca se encierra en un grueso expediente de 600 páginas y decenas de fotografías. Se ha hecho todo lo humanamente posible para saber algo más de aquel caminante, pero todo ha sido en vano. El caso del caminante que vosotros llamáis de Boisaca, para nosotros es más el caminante de San Lázaro, quizás, que es la zona de Santiago donde apareció, es uno de esos casos, digamos, recurrentes, pero siempre interesantes, ¿no? Porque simplemente todavía sigue abierto. Es un caso que después de casi 18 años de producirse, un caminante que aparece sin que nadie sepa cómo y que nadie reclama una vez que el tren lo arrolla, nadie ha vuelto a preguntar por él, es un muerto anónimo y por eso sigue interesando, ¿no? Los misterios abiertos supongo que es algo que siempre interesa. En los archivos de la Comisaría General de la Policía Judicial se guarda bajo el encabezado Cadáver sin identificar, con número 2049, el expediente del cadáver de Boisaca, en el que se agrupan las más diversas hipótesis que se han manejado para intentar esclarecer un enigma que para muchos expertos jamás se podrá resolver. Supongo que en el 88, si se hubieran hecho registros de ADN, que yo estoy convencido que no se hicieron, pues hoy a lo mejor se podrían comparar con vecinos de la zona, pero eso
implica un proceso tan complicado, de tantas autorizaciones, de tanto tema judicial, que no creo que a nadie le interese abrirlo, ¿no? Y el cadáver de Boisaca será para siempre un cadáver anónimo, estoy convencido de ello. ¿Quién era aquel joven de cabellos morenos? Las primeras conjeturas que se barajaron señalaron la posibilidad de que se tratara de algún enfermo mental, que se hubiera fugado de algún centro de salud. Yo durante estos años me he hecho varias hipótesis, ¿no? La primera, en la que pensamos, aquí en Santiago hay una institución psiquiátrica muy importante, el Hospital Psiquiátrico de Conxo, donde hay un buen número de enfermos mentales, pues, con distintas patologías que están internados. La primera cosa que piensas es que puede ser alguien del Hospital de Conxo que se escapó, pero enseguida no te cuadra, porque la dirección de ese hospital habría echado en falta a este interno. Eso nunca ocurrió. Pero no hubo ninguna denuncia sobre fugas en los hospitales cercanos. Y surgió la posibilidad de que se tratara de alguna persona aislada de la sociedad, encerrada y escondida durante años por algún tipo de deformidad, y que hubiera logrado escapar en plena noche. Yo quiero pensar que fue un enfermo psiquiátrico retenido en su domicilio, que en algún momento, pues por circunstancias, bien por la vida lo obligó o porque él mismo pues pudo, se escapó. Y con un cierto grado de educación y con un cierto grado de formación para lo que es un enfermo con un cierto retraso mental, ¿no? Por ciertas características asociadas al cadáver y a lo que apareció después. Pero ninguna de estas hipótesis son definitivas para los forenses. Hay cosas que no encajan en este sombrío puzzle. Un cadáver que ha recibido fuertes traumatismos faciales, como es este caso, arrollado por un tren, sufre múltiples fracturas craneales, de manera que sus facciones, su fisonomía se ve completamente deformada. De esa deformación, debido a los traumatismos propios del atropello por el tren, no puede inferirse en ningún caso ninguna característica psicológica, ni atribuirlo a padecer algún síndrome psiquiátrico o algún síndrome metabólico con proyección mental. Podría ser absolutamente normal. Tras varios días de pesquisas, encontrándonos con silencios y negativas de todo tipo, Cuarto Milenio ha logrado encontrar a la única persona que pudo ver al caminante pocas horas antes del mortal desenlace. Una visión que no olvidará jamás. El chaval, ¿qué es lo que estaba haciendo allí en la vía? ¿Habló, quiso hablar con alguien? ¿Estaba solo? Nada, solo, nada. Dejó allí una bolsa, como de llevar, no sé si llevó merienda, dejó las latas de lo que tomó allí, y eso, la rueda con las piedras y nada más. Los vecinos de la tranquila comarca, convulsionados por la extrañeza del caso, especularon con la posibilidad de que se tratara de un estudiante de la Universidad de Santiago. Yo pienso, o lo que aquí se comentó, que sería un estudiante, sabe Dios desde dónde, porque aquí en Santiago ya sabe que vienen de muy lejos. Y eso es lo que se comentó, que podría ser un estudiante, pero... Pero nada cuadraba para los especialistas policiales. Y poco a poco, la historia de aquel muchacho, el saber de dónde vino y qué hacía solo en aquel lugar inaccesible, se convirtió en un reto, en una obsesión. Se publicó la foto en todos los periódicos de ámbito local y nacional, e incluso yo participé en varios programas de televisión, y no encontramos a nadie que reclamara el cadáver ni que aportara ningún dato al respecto. ¿Y qué significado podrían tener los mensajes elaborados con decenas de piedras, formando círculos y signos justo en el lugar donde fue atropellado? ¿Se trataba de un macabro ritual? ¿De un mensaje? ¿O de un código que tenía que leer alguien? Yo no me atrevería a hacer un pronunciamiento categórico sobre el significado de esas figuras que aparecieron ahí, aunque se le sean atribuibles, se le atribuyen por su proximidad a esta persona. No me atrevería a entrar en su significado. No encuentro, además, creo que una interpretación en ese sentido sería rebasar los límites de la fiabilidad por parte de lo que es un forense, que debe limitar su función a presentar evidencias de tipo médico, ¿no? Transcurrido casi un mes desde el accidente, los responsables judiciales ordenaron el enterramiento del cuerpo en el cementerio de Santiago de Compostela. En su última morada solo aparecía un dígito, 7621, tumba de tercera, para poder diferenciar su nicho del resto de las lápidas del Campo Santo. Nada más, ni un dato, ni una pista, ni un nombre. 5 años más tarde, y ante la falta de información,
Y quién sabe si debido a las preguntas de algunos periodistas, el caminante fue oficialmente enterrado en una fosa común. Así, sus restos se desperdigaron desapareciendo para siempre y haciendo inútil cualquier investigación. En los libros de registro del cementerio nos topamos con un nuevo enigma. En ellos aparece el epígrafe: no puede consultarse dato alguno sobre esta tumba. ¿A qué se debía esta tajante orden interna? Es que es un aspecto que desconozco porque no suelo consultar ese tipo de registros. Entonces no encuentro una explicación a esto. ¿Quién era? ¿De dónde surgió? ¿Quiso suicidarse? ¿Grabó un mensaje en la piedra? ¿Y por qué parece existir un silencio sobre este caso a nivel oficial? No era un mendigo, ni un vagabundo. No se había escapado. No era un marino ni un estudiante extraviado. No era nadie recluido contra su voluntad. Nadie sabe qué hacía allí, ni por qué dejó esos símbolos. Después de 15 años, da la impresión de que se corrió un tupido velo en torno a los secretos que guardaba su extraño aspecto y comportamiento. Como si nunca hubiese visto un tren. Como si viniese de otro tiempo o de un mundo distinto. A todo lo que han visto, agreguen el siguiente detalle que se filtró en los primeros reportajes sobre el asunto. Uno de los maquinistas aseguró que el niño apareció de repente. Y de repente es eso, de repente. Lo dejamos ahí. Juanje, los símbolos. ¿Qué podemos hablar de esas extrañas piedras que lo que nos ha sorprendido, el doctor también creo que coincide en esto, es que están muy bien hechas? Es un trabajo, bueno, bastante elaborado dentro de la sencillez de hacer esos círculos. Están ahí. Primero, a nivel científico, ¿tendría alguna explicación, algún sentido en el lugar justo donde es dividido en dos por el impacto del tren, esas piedras en esa forma? O dio la extrañísima coincidencia de que el chaval pasaba por donde estaban ya puestas las piedras, no por él, lo cual sería una posibilidad entre millones, o bien el chaval las hizo y las puso allí, o puso alguien allí las piedras, pero justo en el lugar del impacto. Es decir, que tendría que haber hecho las piedras, pero él venía andando, teóricamente, o sea, no estaba allí quieto. Es decir, yo creo que esto, desde luego, como decía el forense del reportaje, excede a lo que es un médico. Quizá otras interpretaciones... ¿Cuáles son? Sí, María González, la única testigo que vio al niño, le vio hacer los circulitos de piedra. Claro, hay un testigo, ella la vio, que lo que me dijo exactamente, dice, le vi hacer con piedrecitas como una especie de rueda de tren, fue lo que me dijo ella de una forma literal. Tenía una bolsa de plástico cerca cuyo contenido, misteriosamente, nunca sabremos cuál es el contenido de aquella bolsa de plástico, y algunos médicos dieron aquella teoría de que podía ser un ejercicio de coordinación motriz para niños dementes, pero a mí no me cuadra por lo siguiente. Vamos a ver, el niño jamás estuvo en un psiquiátrico gallego. Eso es una cosa, ni en ningún psiquiátrico de España. Eso es algo claro. La otra teoría, digamos, de que estuviese en algún pazo toda la vida escondido, tampoco concuerda porque hubiera tenido atención psiquiátrica para poder aprender a hacer ese tipo de ejercicios, que parece ser que tampoco jamás ningún psiquiatra le trató. Entonces, ¿qué eran los círculos aquellos? El niño, de otro apunte, no estaba encorvado, no tenía las rodillas, digamos, con ciertos agarrotamientos que, si no me equivoco, doctor, deben ser típicos de alguien que ha estado encerrado, pues como ha habido casos, en una cochiquera, en un espacio cerrado. Sería un niño cerrado, en todo caso, en una mazmorra de lujo, ¿no? Bueno, pero es que, es decir, en Galicia y en otros lugares de España, cuando nace en otras épocas, ahora ya no, ahora es inviable, un retrasado mental, un chaval, genera una vergüenza en la familia que hace que se quiera ocultar al chaval. Entonces, si la persona que quiere ocultar a ese chaval no es muy cruel, digamos, no es una persona psicopática, entonces no la mete en una mazmorra, sino que el chaval le hace una habitación grande donde el chaval no tiene por qué estar encorvado. Por lo tanto, yo sospecho que este chaval ha estado encerrado, pero no encerrado en una mazmorra, sino en una casa de una familia X, que luego no se ha dado a conocer, pero no ha estado en cuclillas, sino que ha estado pues en una habitación insonorizada. Es una hipótesis, claro. Una hipótesis que ahí sí que lo que podríamos hacer es pensar cómo es posible que la policía gallega de apenas 10 kilómetros que sondeó no supiera absolutamente nada de la existencia de un chaval de unos 15, 18 años, siempre ahí, nadie sabía nada. Sondeó todo el pueblo de Paredes, la pedanía de Paredes, que es la que está justo al lado del sitio. Yo la he sondeado ya 2 veces también.
absolutamente nadie jamás había visto al niño. ¿Qué son esos círculos, Juan? ¿Qué Efectivamente, podrían ser en la hipótesis más mágica, esotérica, extraña, milenaria? Yo no la llamo mágica, la llamo simplemente antropológica. La antropología lo que nos enseña es, por ejemplo, esto que tenemos aquí. ¿Qué significan los círculos en las antiguas culturas? Esto que vemos aquí es un rodabelug, que es una cruz celta. Los antiguos celtas y la gran mayoría de pueblos de la humanidad antiguamente utilizaban el círculo como un elemento de invocación mágica. Cuando se hacen invocaciones de malos espíritus o del demonio, entonces hay que hacer un doble círculo, se hace un primer círculo de invocación, se dibujan unos signos o ni siquiera hace falta, se puede cantar el nombre de esos demonios y se hace otro círculo interior para que te proteja. ¿Él puede invocar algún tipo de demonio? Yo pienso que sí, que es bastante factible. ¿Hay algún ritual antiguo donde el suicidio o el paso hacia el otro lado se efectúe previamente con algunos de estos símbolos y luego uno entregue la vida al más allá, a lo que sea, a la deidad maléfica? Muchísimas, sí. En muchísimas culturas. Ten en cuenta que todo este tipo de rituales vienen de un libro que se llama Las clavículas de Salomón. Las clavículas de Salomón. Las clavículas de Salomón, que es un libro que se puede comprar a día de hoy en cualquier librería, que es un libro de autor desconocido, muy posiblemente de origen judío, de hace muchísimo tiempo. Entonces, a los demonios se les invoca, por ejemplo, desde la antigua Babilonia, pasando por ejemplo por Baalbek en el Líbano, por otros muchos lugares, se les invoca justo antes de hacer sacrificios rituales de otras personas o de los mismos invocantes que daban su vida a esos entes malignos del más allá. Lo curioso de todo este tipo de ceremonias es que siempre se utilizan ese tipo de círculos. Lo dejamos ahí, Juan G. Muchísimas gracias, compañero, por esta investigación. Quiero agradecer personalmente a otro amigo que nos ha ayudado esforzándose para terminar este reportaje, nuestro querido amigo José Lesta. Doctor, una última pregunta. Cuando los periodistas empezaron a preguntar por este cadáver, que bueno, se sabía, se rumoreaba, resulta que se pone una inscripción, no sé si es cotidiano o no, yo he visto esa inscripción que dice: sobre esta tumba, la 7621, donde estaba ese niño reposando, no se puede consultar. ¿A nivel forense tiene algún sentido que no se pueda consultar sobre una tumba? No, no tiene ningún sentido, porque el juez es el único que da la licencia de enterramiento. Cuando el cadáver está hecho la autopsia, el juez dice: entiérrese. Se entierra, y la ley de policía sanitaria mortuoria, que es la ley que marca, el reglamento que marca los enterramientos, no especifica sobre esta tumba no se puede consultar nada. Lo que se pueda consultar está en el juzgado, lo que probablemente signifique sea algo administrativo del cementerio. Es decir, sobre esta tumba no hay nada, por lo tanto no se puede consultar nada. Yo lo único que queda de todo esto para mí como médico claro es que es un ser humano. Es un ser humano. Yo es lo que tengo claro. Ahora, sin hay embargo, otras posibilidades. ¿Es uno de los casos más extraños que usted ha visto? Sí, realmente sí, porque no hay nada, no hay ningún elemento que me haga llegar más allá de simplemente es un ser humano. Pero humano, ¿hasta qué punto humano? ¿Qué tipo de humano? Es decir, ese es el misterio para mí. Doctor, le agradezco de verdad su primera visita a Cuarto Milenio, que no sea la última. Vale.